No sé si pueden quitar esta luz. Tal vez, compañero que está ahí más cerca, la luz lo puedes apagar, por favor. Ya. Bueno, un tema pendiente que teníamos es actividad antimicrobiana. Bueno, en tercer año ustedes ya van a llevar de mejor y más completa forma las clasificaciones de los diferentes antibióticos. Hay familias de antibióticos de acuerdo a sus características clínicas que en el tiempo han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades por las infecciones y por la resistencia que se ha ido generando con el tiempo. ¿Cómo han llegado a descubrir todos los antibióticos que tenemos hoy disponibles? Han pasado por una serie de pruebas, ¿no? Desde pruebas que se realizan in vitro. ¿In vitro qué significa? Que se hace un experimento, hay un medio líquido, se pone el germen, se pone el antibiótico y se ve la respuesta. Pero no pasa lo mismo en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo hay muchos otros mecanismos que también intervienen. Por ejemplo, el jugo gástrico, el epitelio mismo, los tejidos. No le podemos poner, digamos, a un frasco que tenga múltiples bacterias ácido y las va a matar a todas. Pero no significa que ese ácido lo podemos meter al cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ir siendo compatible con el cuerpo y con las funciones metabólicas sin dañar ningún órgano. Es así que se han desarrollado dosis de los fármacos, dosis máximas, dosis terapéuticas del fármaco, asociación, cuando se puede unir dos antibióticos para pelear contra un mismo germen, por ejemplo, contra la tuberculosis, que se utilizan 4 antibióticos, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Porque si se utiliza uno solo, probablemente no nos va a ir bien. Hay alguno que será bactericida, hay alguno que será bacteriostático. Entonces, a ese sinergismo, se llama sinergismo, a la complementariedad que tienen los antibióticos para tratar de eliminar un germen. Ahora, si utilizamos muchos antibióticos, tal vez puede haber un antibiótico que se metabolice en el hígado. Es decir, puede permanecer en sangre todo el tiempo, pero eso ya puede ser tóxico. Entonces, normalmente los medicamentos se metabolizan. Algunos se metabolizarán en el riñón, otros se metabolizarán en el hígado, otros necesitarán dosis muy altas para cumplir su objetivo, otros no tendrán buena absorción intestinal, otros sí lo tendrán. Algunos solamente se pueden utilizar por vía oral, otros se pueden utilizar por vía endovenosa o intramuscular. Entonces, hay muchas particularidades de los antibióticos, ¿no? Y hay muchas necesidades también del cuerpo de los mismos en diferentes infecciones particulares. Por ejemplo, hay gérmenes que son intracelulares. Entonces, el antibiótico, para cumplir su efecto, también tendrá que tener la capacidad de llegar hasta el interior de la célula. Y es así que se han desarrollado muchos antibióticos con el tiempo, pero eso ha ido generando también mucha resistencia, ¿no? A veces tratamos de eliminar una infección con un antibiótico, pero eso está haciendo que otro germen que no es sensible a este antibiótico empiece a desarrollar resistencia. Y cuando este germen produzca enfermedad, probablemente los antibióticos que ya hemos utilizado para curar otra infección ya no sean beneficiosos, entonces tendremos que buscar otras soluciones. Y es así que para el desarrollo de los medicamentos y para ver la sensibilidad y la resistencia de las bacterias, se hacen pruebas in vitro y en vivo, ¿no? ¿Cuáles son estas? In vitro, como les hemos dicho, pues, como les digo, pues se hace en un laboratorio. En un laboratorio donde el objetivo es ver la potencia del antibiótico en un medio líquido o en un medio de cultivo, cuánto del antibiótico voy a necesitar para eliminar al germen,
y la susceptibilidad del antibiótico. Esto se llama concentración inhibitoria. ¿Cuánto del antibiótico necesito para detener su crecimiento? ¿Y cuánto del antibiótico necesito para eliminar a la bacteria? Hay muchos factores que van a modificar, estamos hablando in vitro, ¿no? No estamos hablando del cuerpo. Hay muchos factores que van a modificar la actividad del antimicrobiano que vamos a utilizar. Recordemos que antimicrobiano, para que nos vayamos entendiendo, es aquella sustancia capaz de eliminar a un germen, ¿no? Entonces, hay factores que lo van a modificar, por ejemplo, el pH ambiental. Algunos fármacos van a ser más activos en un medio ácido. Si tenemos un medio, es decir, nuestro medio de cultivo es ácido, entonces el uso de estos antibióticos se va a potenciar más en el medio ácido. Por ejemplo, la nitrofurantoína, que se utiliza para infecciones urinarias, sobre todo. O si es lo contrario, ¿no? Un pH alcalino. En un pH alcalino funcionarán mejor los aminoglucósidos, como la gentamicina, la micacina, o algunas sulfonamidas, ¿no? Como el sulfamethoxazol. Entonces, eso va a depender del pH. Ahora, si yo estoy pensando que probablemente me encuentro con una bacteria que es sensible al cotrimoxazol, entonces tal vez voy a probar el antibiótico, cómo me va en un medio ácido y cómo me va en un medio alcalino, ¿no? ¿Cuál es el pH neutro? 7. 7 es el pH neutro de las soluciones en general. ¿Y en el cuerpo cuál es el pH neutro? 7.4, ¿no? Nuestra sangre no es igual que el pH neutro de los líquidos en el medio externo. Entonces, del pH también va a depender la actividad, la potencia del antimicrobiano. Los componentes del medio. Hay algunos medios de cultivo que vienen con unos conservantes, hay algunos inhibidores de fármacos. Nosotros lo que hacemos cuando tomamos una muestra de cultivo, digamos que es un viernes en la noche, no tenemos bacteriología que se ocupa de esta área, no es el laboratorio, es el área de bacteriología quien se encarga de los cultivos y el desarrollo de antibiogramas. Entonces, nosotros tomamos una muestra, nos llega un paciente súper infectado, tomamos la muestra al paciente con todas las medidas de bioseguridad para que no se contamine mi muestra y lo pongo en un medio de cultivo. Y ese medio de cultivo lo voy a guardar ¿hasta cuándo? Hasta el lunes en la mañana, probablemente cuando venga recién el personal de bacteriología y se alice el sembrado. Entonces, ese medio de cultivo tiene que tener algunos conservantes, preservantes y otro tipo de sustancias en su interior que pueden cambiar o atenuar mi muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos pasa frecuentemente, que viene un paciente súper infectado, pero febril, ¿no? Con malestar general, está vomitando, y no, hagámosle un cultivo. Le tomamos la muestra del cultivo y tenemos diferentes tipos de medios de cultivo. Hay algunos que tienen un componente en caso de que este paciente haya recibido antibióticos. Ya, por ahí fue a un hospital, le fue mal, estuvo internado 3 días, le han puesto un antibiótico, le han puesto otro, ha ido empeorando, no los mandan. Entonces, mi medio de cultivo tiene que tener removedor de antibiótico. ¿Por qué? Por ahí este paciente estaba muy grave, y el antibiótico que le estaban poniendo sí le estaba haciendo efecto, pero como estaba tan grave, han visto o han pensado que tal vez no le va a ir bien y no los han mandado. Pero el antibiótico no va a hacer efecto tal vez en un día y 2 días y no los han mandado. Tal vez se necesita 7 días, tal vez necesitaba 14 días para salir de la infección. Pero ya no los han mandado al segundo día y su muestra de sangre tiene antibiótico, ¿no? Entonces, voy a tomarle la muestra, lo voy a poner en el medio de cultivo y en el medio de cultivo probablemente no desarrolle nada. ¿Por qué no va a desarrollar nada?
porque al tomarle la muestra de sangre, en su sangre también había antibiótico. Y esa pequeña cantidad de antibiótico que había en sangre, en un medio in vitro, ha eliminado a las bacterias. Y yo voy a sembrar eso, luego y voy a ver qué crece, no va a crecer nada, porque ya venía con antibióticos su sangre, ¿no? Entonces, por eso necesitamos medios de cultivo con removedor de antibióticos. ¿Y qué hacen estos removedores? Por ejemplo, aquí habla del polietenol sulfato. Bueno, no puedo poner el puntero. Por ejemplo, habla del polietenol sulfato de sodio, que se utiliza como aditivo en frascos de hemocultivo y otros componentes aniónicos que inhiben a los aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Los aminoglucósidos, ¿no? La gentamicina, la micacina. Entonces, si es un paciente que estaba con estos antibióticos y su muestra de sangre se le ha puesto en el frasco, entonces va a remover estos antibióticos y va a permitir que la bacteria crezca. Y nosotros queremos que la bacteria crezca en un medio de cultivo para que estemos seguros de que realmente tiene ese germen en su sangre. Tenemos que quitar todos los antibióticos para que nos crezca cualquier germen, pero el que le esté produciendo la enfermedad, ¿no? Así también hay otro tipo de aditivos que remueven otros antibióticos. La estabilidad del fármaco. A diferentes temperaturas, igual los fármacos en un medio de cultivo se pueden inactivar. Por ejemplo, las penicilinas se inactivan con lentitud, mientras que los aminoglucósidos y las ciprofloxacinas son muy estables durante periodos prolongados, permitiendo su remoción. El tamaño de la siembra. El tamaño de la siembra también es importante porque si es que yo voy a, para mi medio de cultivo, poner una muestra de sangre excesiva, esta muestra de sangre excesiva, que probablemente está contaminada también toda esa sangre, estos gérmenes van a multiplicarse. Y si yo le pongo una cantidad de antibiótico, probablemente el antibiótico va a eliminar la mayor parte, pero muchos no van a lograr ser eliminados y van a volver a multiplicarse, ¿no? Y erróneamente puedo pensar que el antibiótico es malo, siendo que el antibiótico realmente es bueno, pero el problema andaba en que mi muestra era muy grande. De la misma forma, si es que mi siembra, en neonatos, por ejemplo, que tienen tan poquita cantidad de sangre, igual tenemos que enviar para hemocultivo, pero no le puedo enviar la cantidad que quisiera, unos 5 ml, porque le quitaría una gran cantidad de sangre de su cuerpito. Entonces tengo que enviar lo mínimo. Pero si envío también muy poquita muestra para realizar mi análisis, probablemente no va a crecer, ¿no? No va a crecer nada. Entonces, eso es importante con el tamaño de la muestra. El intervalo de la incubación. En muchos casos, como dice acá, los microorganismos no son aniquilados, sino solo inhibidos cuando tienen contacto con un antibiótico durante un periodo previo. Como se ve en esta gráfica, ¿qué es lo que esperamos cuando hay una infección? Que el microorganismo rápidamente crezca, ¿no? Durante nuestro periodo de incubación. Y cuando nosotros insertamos el antibiótico, de la misma forma el antibiótico tiene que empezar a eliminar el germen. Pero cuando utilizamos, por ejemplo, lo que decíamos del anterior ejemplo, una muestra o un antibiótico en gran cantidad, lo más probable es que, y lo sembramos por mucho tiempo, lo más probable es que los gérmenes responsables de la infección sean eliminados, pero vamos a permitir el crecimiento de otros gérmenes que eran resistentes a este microorganismo, a este antibiótico, pero que no eran los que le estaban produciendo la enfermedad.
Entonces a esto se llama contaminación, ¿no? Cuando después de un largo periodo son otros los gérmenes que van a crecer. Hay otros factores que modifican la actividad antimicrobiana de los son, por ejemplo, aquí como ven en el dibujo, el crecimiento rápido, la proliferación rápida en una cajita de Petri de microorganismos. En este caso es una siembra de un semen de quino descongelado. Esta muestra tiene estafilococo del grupo A. Si a esta siembra yo le pongo antibiótico, por ejemplo en esta cajita Petri B, se ha insertado penicilina, 1000 unidades internacionales por ml más streptomicina, 1 miligramo por ml. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha permitido el crecimiento de las bacterias. Pero si utilizo otro antibiótico más, como en esta muestra C, en la cual ya se ha utilizado también anfotericina B, inhibo no solamente a las bacterias, sino también inhibo el crecimiento de hongos. Entonces, si la sensibilidad de los gérmenes hacia un determinado antibiótico es buena y utilizo diferentes antibióticos que cubren a esta misma bacteria, probablemente lo voy a eliminar de manera mucho más rápida. A eso se llama sinergismo. Eso es lo que utilizamos generalmente en algunos casos cuando la infección es muy grave y utilizamos un bacteriostático que lo va a congelar la bacteria evitando su proliferación, pero también vamos a utilizar un bactericida que lo va a empezar a eliminar, porque si solamente voy con el bactericida, mientras voy peleando contra la bacteria, esta bacteria también se va a seguir multiplicando y va a ser una pelea, digamos, muy prolongada, muchos días de antibiótico. Entonces, por eso necesito utilizar, en algunos casos, en infecciones graves, más de un antibiótico. ¿Y cómo medimos la actividad de los antimicrobianos? Hay dos formas, ¿no? Una es in vitro y otra es in vivo. Dentro del método in vitro hay dos formas también que son las clásicas. Uno es el método de dilución o dilución en caldo o microdilución. ¿En qué consiste? Lo voy a explicar mejor con este gráfico. Tengo varios tubos de ensayo acá. En cada uno hay un medio de cultivo exactamente igual. Digamos que puede ser agar sangre, agar chocolate. Tengo el mismo medio de cultivo. Y en todos inserto una cantidad de un inóculo de una muestra. En el caso puede ser, por ejemplo, de un streptococo. Le inserto una microunidad a cada uno para ver que crezca. Si tengo el mismo medio de cultivo, le introduzco la misma cantidad del agente bacteriano, lo obvio es que toditos van a crecer parejos. Pero sobre este medio de cultivo ya con el inóculo bacteriano voy a insertar una diferente cantidad de antibacteriano en diferentes cantidades. Por ejemplo aquí, ¿no? 0,5, 1, 2, 3, 4, mayor cantidad de antibacteriano. Y lo que voy a medir es la concentración inhibitoria mínima, es decir, con cuánto de antibiótico he logrado evitar que siga desarrollando esta bacteria. Y también voy a ver con cuánto de antibacteriano ya he evitado que crezca. Como aquí ya se veía, no ha crecido nada, ¿no? Entonces, según este esquema, con 32 ya he evitado que crezca, con 64 obviamente también. Entonces, ¿cuál será mi concentración mínima bactericida?
32, ¿no? Porque con 32 ya ha dejado de crecer. Y esta cantidad que he puesto de bacterias, después de un tiempo de incubación, con 4 veo que sigue la misma cantidad. Entonces esa va a ser mi concentración mínima inhibitoria. O sea, está la misma cantidad. No ha logrado aumentar, ¿no? Entonces cuando nos reportan exámenes de antibiograma, nos reportan concentración inhibitoria mínima, nos reportan concentración bactericida también. Y la concentración bactericida nos la reportan como sensibilidad. ¿A qué me refiero? Digamos, nosotros tomamos muestras de sangre, mandamos al laboratorio de bacteriología y el laboratorio de bacteriología nos reporta así: germen aislado, Escherichia coli, productora de cepa BLE. Resistencia, ¿qué gérmenes no le hacen, qué antibacterianos no le hacen nada? Sensibilidad, ¿qué antibacterianos sí matan a esta Escherichia coli? Y luego nos sale la columna de indeterminado. Y en esa columna de indeterminado puede o no eliminar a la bacteria. A eso se refiere. Y yo le digo, entonces sáqueme la concentración inhibitoria mínima. Entonces quiero saber con la concentración inhibitoria mínima si dándole el doble de la dosis del antibacteriano o tal vez hasta más, voy a poder realmente eliminar a la bacteria. Porque a veces no me quedan opciones. Porque me reporta Escherichia coli, o por ejemplo en otros casos, ¿no? Una Cinetobacter baumannii que es resistente a todo. El cotrimoxazol resistente, cefalosporina resistente, todos resistentes. Sensible, ninguno. Pero indeterminado, ahí ya me reporta meropenem, amicacina, indeterminado. Entonces necesito saber con cuánto de meropenem o con cuánto de amicacina voy a eliminar este germen, porque si no se me va a morir el paciente, se me va a morir totalmente infectado, ¿no? Entonces por eso necesitamos hacer estas diluciones en caldo. Lo malo de estas diluciones es que es muy moroso, porque tengo que tener varias diluciones y tengo que sembrar en cada una y tengo que esperar que crezca y tengo que hacer el análisis de cada una. Entonces, para evitar esto, ya hay estos kits que ya vienen con el medio de cultivo, que ya vienen con diferentes concentraciones de antibiótico. Cada una viene con una concentración diferente de antibiótico. Entonces lo que hace básicamente el bacteriólogo es simplemente poner una concentración de una cantidad del germen en cada uno. Y luego de un tiempo de incubación va a analizar la concentración inhibitoria, probablemente de concentración inhibitoria mínima, para ver si con esa concentración, con esa cantidad de antibiótico, ya va a dejar de crecer el germen. ¿Está claro hasta aquí o tienen alguna duda? No sé si me han entendido bien. Ya. Ese es el método de dilución, ¿no? O microdilución también, o dilución en caldo. También hay el método por difusión, que es el que realizamos más, ¿no? Es el que se utiliza más. En el método de difusión utilizamos unos pequeños discos que tienen antibiótico o que son de antibiótico. Y lo que hacemos con estos discos es sembrarlos directamente sobre nuestra cajita Petri, o no sembrarlos, perdón, insertarlos en nuestra cajita Petri que ya tiene el sembrado de nuestro paciente. Y lo que medimos, como dice acá, es el diámetro de la zona transparente de inhibición que rodea el disco.
viéndolo de manera práctica. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el método de difusión, ¿no? Que es el método de Kirby-Bauer. Entonces, en el método de difusión necesitamos nuestra cajita Petri con el medio de cultivo. Lo que hacemos primero, por ejemplo, podemos tomar una muestra de un hisopado faríngeo. Un paciente que viene con mucha fiebre, tos, ha utilizado antibióticos y hay una secreción purulenta en la garganta, no mejora. Entonces vamos a realizar la toma de muestra. Con el bajalenguas mejoramos nuestra visión de la faringe. Con el hisopo tomamos la muestra de esa pus que hay en la garganta, que en otros casos puede ser cualquier exudado. Tomamos esa pus, esa muestra de pus, y lo introducimos en nuestro medio de cultivo. Lo introducimos en nuestro medio de cultivo y luego con el hisopo vamos a tomar, aquí estamos realizando el sembrado, ¿no? Estamos realizando la preservación, la dilución, o sea, no se siembra la pus ahí directamente, ¿no? Tenemos que diluirlo, y una vez que ya lo tenemos disuelto en nuestro medio de cultivo, en nuestro preservante, vamos a tomar una muestra de la parte más representativa, que puede ser tal vez el segmento dentro de este tubo. Y una vez que tomamos la muestra, lo sembramos en la cajita PET por diferentes técnicas, ¿no? Puede ser por barrido, segmentario, etc. Entonces vamos a realizar todo el sembrado en la cajita PET. Todo esto ya está sembrado. Lo ponemos en nuestra incubadora, donde vamos a cultivarlo aproximadamente por 48 horas, pero previamente vamos a insertar esto. Estos son los discos de antibiótico. Cada uno es un disco diferente, un antibiótico diferente. Este puede ser streptomicina, ampicilina, rifampicina, cotrimoxazol, etc. Cada uno es un antibiótico diferente. Y una vez que lo siembre por 48 horas, voy a ver esto que está aquí abajo en la esquina inferior derecha. Este halo transparente que decía es, ¿qué creen que es ese halo transparente? Una zona de inhibición de crecimiento. Si este es el antibacteriano, este botoncito, esta pastilla es el antibacteriano, alrededor es una zona donde se ha eliminado a las bacterias, se ha inhibido su crecimiento, no han crecido. Entonces, ¿qué será bueno? Si tiene una zona inhibitoria o pequeña o grande. Grande significa que el antibiótico es bueno y ha eliminado a todos los gérmenes que estaban a su alrededor, ¿no? No ha permitido su crecimiento. Y luego voy a utilizar una pequeña cinta métrica para ver el halo de inhibición. Mido el halo de inhibición, como está acá, y voy a reportarlo en el antibiograma. Pues aquí ahí no se ve bien, pero esta es la columna de resistencia, indeterminado y sensibilidad. Cada antibiótico tiene un estándar de medición. Por ejemplo, aquí están diferentes antibióticos, ¿no? Aquí está la penicilina, ampicilina, amoxicilina más ácido clavulámico, carbenicilina, ticarcilina. Son antibióticos, sobre todo todos estos, contra gram positivos. Y acá en resistencia, ¿cómo sé que es resistente? Cuando mide menos de 8 milímetros. Indeterminado, entre 8 a 28 milímetros. Puede o no funcionar el antibiótico, pero sensible, mayor a 28 milímetros. Es decir, 28 milímetros o más significa que el antibiótico es bueno para ese germen, ¿no? Entonces, ahí ya voy a saber cuáles son resistentes, cuáles son sensibles y
cuáles tienen un espectro indeterminado. En eso probablemente voy a pedir una concentración inhibitoria mínima y una concentración bactericida mínima. Bueno, es un reflejo de lo que ha pasado con el tiempo, ¿no? En el 2009, básicamente así actuaban los antibióticos. 2019. ¿Qué creen que significa esta placa? Se ha generado resistencia con el tiempo. Yo recuerdo hace unos 8 o 10 años cuando empecé a hacer pediatría, todavía teníamos un arsenal de antibióticos que ya estaban perdiendo efecto, les digo hace 10 años atrás, ¿no? Luego, ya en este periodo de tiempo, ya ha empezado a salir el Linezolid. Antes no, nunca hemos utilizado Linezolid. Ahora para gérmenes gram positivos, estafilococos resistentes, utilizamos Linezolid. Cefalosporinas de quinta generación, que no había, hasta la cuarta conocíamos, y han salido cefalosporinas de quinta generación. Incluso en algunos casos se han vuelto a otros antibióticos allá por los años 50 que habían salido, pero que tenían cierta toxicidad, pero que actualmente se sabe que estos nuevamente se pueden utilizar contra ciertas enfermedades, contra ciertos gérmenes, pero con los cuidados por la toxicidad que producen, ¿no? Porque esto me ha tocado ver con el Acinetobacter baumannii, que realmente es un germen que vive ya en las terapias intensivas, vive en los hospitales, que produce una alta mortalidad. Le ponemos de todo nada, buscamos la concentración mínima, inhibitoria mínima, por lo menos con esto lograr paliar mientras su respuesta inmunológica arranca de ese paciente. Eso es lo que hacemos en la terapia intensiva. Si está infectado, le lanzamos con antibióticos. El germen es muy fuerte, pero ahí peleamos con los antibióticos. Si necesita transfusión, le transfundimos. Si ya no oxigena, le ponemos en máquina el ventilador, etc. Todo eso hacemos. Si el corazón ya no late bien, le ponemos inotrópicos, que son medicamentos para producir el inotropismo cardíaco. Con todo eso le ayudamos al paciente mientras el paciente arranca, ¿no? Como un motor. Y, ¿no? Estamos arrancando ahí y al último, y arranca. Necesitamos que el cuerpo arranque también, que su sistema inmunológico empiece a pelear contra la bacteria, que mejore su sistema inmunológico. Hasta eso estamos ganando tiempo nosotros. Y así nomás estamos peleando contra estos gérmenes que son muy resistentes. Otro es el espectro antibacteriano ya en vivo, porque aquí ya no es solamente el antibacteriano y el germen, o el antibiótico y el germen, ¿no? Aquí entra un tercer componente, que es el hospedador, es el paciente. El paciente que tiene diferentes tipos de órgano que pueden intervenir en el metabolismo de los antibióticos. La barrera hematoencefálica. Si a un paciente se le pone de forma intravenosa un antibiótico, tal vez ese antibiótico en un 100% va a estar en circulación sanguínea, pero no va a llegar al sistema nervioso central. Y por ahí tiene un absceso cerebral, una cerebritis, ese cerebro está bañado en pus. Le voy a poner un antibiótico que sí es bueno contra ese germen, pero no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Hay antibióticos que no se eliminan en la leche materna. La madre por ahí está dando de lactar y está bien infectada, entonces la mamá necesita el antibiótico, pero no le hará daño ese antibiótico al bebé. Entonces, pero puede que ese antibiótico no se elimine por la leche materna, o se elimine muy poquito, cosa que no le haga daño. Entonces tenemos que conocer eso, ¿no? Si tiene una infección en el hueso, una osteomielitis, un paciente, entonces yo le puedo poner cualquier cantidad de antibiótico, pero ese antibiótico va a estar en circulación por todo el cuerpo, va a llegar a los riñones, al hígado, a todo lado, pero a esta osteomielitis que tenía en el antebrazo, probablemente va a llegar una pequeña cantidad.
Entonces son muchas cosas las que ya uno tiene que tomar en cuenta a la hora de prescribir antibióticos ya in vitro, ¿no? Ya no, in vitro ya podemos hacer muchas cosas y decir, puede que le vaya bien, pero in vivo ya tenemos que ver la respuesta, conocer la fisiología y conocer la farmacología. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo termina el antibiótico en ser eliminado? Hay antibióticos que los ponemos cada 6 horas. ¿Por qué su actividad solamente dura ese tiempo? ¿No? Pues ahí tal vez alguien piensa, no, cada 6 horas dice, cada 12 toma, o una vez al día toma, es que me hace doler la barriga, no, por eso tomo una vez al día nomás. Con eso solamente estamos generando resistencia, ¿no? Y hay otros que una vez al día, cada 24 horas. ¿Por qué? Porque tiene una vida media mayor a las 24 horas. O sea, en 24 horas sigue en circulación como la citromicina. Sigue entre 24 y 36 horas en circulación la citromicina. Entonces, con que tome una vez al día es suficiente, ¿no? Por eso cada antibiótico tiene su farmacodinamia y farmacocinética, ¿no? Como dice en el hospedador, las influencias ambientales variables repercuten en los microorganismos. De la misma forma, no solamente es la disponibilidad del antibiótico en sangre, sino también cómo está el tejido. Por ejemplo, si es un tejido necrótico, purulento, tenemos pacientes a veces que están con una neumonía necrosante por estafilococo. Llega al pulmón y lo empieza a deshacer el pulmón, ¿no? Una neumonía necrotizante se llama. Entonces, por más que le ponemos linezolid para matar al estafilococo, y nos va a ir bien con el linezolid, estamos seguros, pero al estar esos gérmenes en tejido necrótico, el antibiótico no va a tener efecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar ese tejido necrótico. Probablemente lo demás todavía tiene pus, pero al sacar el tejido necrótico le va a ir bien al paciente. Otros factores que intervienen, ¿no? El estado de la actividad metabólica, el metabolismo de la bacteria hacia el antibiótico, la resistencia. Hay microorganismos que viven definitivamente en el cuerpo. No logramos eliminarlos. Por ejemplo, en algunos casos puede ser la tuberculosis. Y todos tenemos el bacilo de la tuberculosis, pero como les había dicho, bajo ciertas circunstancias de desnutrición, inmunosupresión, enfermedades crónicas, este bacilo de la tuberculosis puede empezar a multiplicarse y producir enfermedad. La distribución del fármaco, en líquido cefalorraquídeo, en orina, respuesta ística, tejido necrótico, pus. Tenemos antibióticos, por ejemplo, que utilizamos para una pielonefritis, una infección severa en los riñones, y utilizamos antibióticos que va a ir bien, que se mantienen en circulación por un buen tiempo, pero que pueden ser también nefrotóxicos. O por ahí tenemos un paciente que tiene una infección pulmonar y es tan grave que le lanzamos con antibióticos y de repente pues el paciente está disminuyendo sus volúmenes urinarios, ya no está orinando lo que tenía que orinar. Le hacemos pruebas de función renal y vemos que los riñones se están deteriorando. ¿Por qué? Porque hemos utilizado antibióticos que pueden dañar el riñón. Entonces ya tenemos que cambiar a otros antibióticos que también le maten este germen, pero que no dañen los riñones. Entonces, la complejidad a la hora de decidir un antibiótico está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La farmacodinamia, la farmacocinética de los diferentes antibióticos. Igual sustancias que interfieren en el pH. En un pH ácido, en un paciente con se llama acidosis, ¿no? Cuando la sangre está con tendencia a la acidez, y alcalosis
cuando la sangre está con tendencia hacia la alcalinidad, pH mayor a 7.4, 7.45, menor a 7.35, acidosis, calosis. Entonces hay antibióticos que funcionan igual que in vitro en estados de acidez o alcalinidad. Para eso nos sirve el conocimiento in vitro también. Ya. Bueno, esto es parte de la farmacología, ¿no? La absorción de los fármacos a partir de la administración por vía oral o por vía intravenosa, igual es diferente. Hay fármacos que in vitro pueden funcionar muy bien, pero si los tomamos pueden no absorberse o se absorben muy poco y necesitan dosis más altas para poder absorber la cantidad que necesitan para combatir la infección, porque de lo contrario lo podemos eliminar por las deposiciones. La combinación con alimentos igual. Hay quienes dicen, no, me produce dolor de barriga, por eso cuando almuerzo, ahí tomo mi tableta. Pero puede que una parte se absorba y la otra parte se vaya al baño del medicamento, ¿no? En general no es absoluto, pero en general los medicamentos por vía oral tienen que tomarse en ayunos, ¿no? Para que se absorba en su totalidad. De esto igual ya les he hablado, ¿no? La distribución de los fármacos que penetran muy poco en ciertos tejidos, como el sistema nervioso central y próstata, pero en otros tejidos penetran muy bien. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, en muchos fármacos, como la cefotaxima, utilizamos algo que se llama dosis meningias. ¿Cuánto es la dosis de cefotaxima para cualquier infección? Una neumonía, una infección urinaria o incluso una gastroenteritis. En todo se puede utilizar cefotaxima. Digamos, puede ser de 1 gramo cada 6 horas. O en niños, de 100 a 150 miligramos por kilo dividido 4 dosis, es decir, cada 6 horas. Pero este 100 a 150 no va a llegar al sistema nervioso central o va a llegar a una miseria. Entonces ahí utilizamos dosis meningias, que es de 200 a 400, el doble. Si pensamos que es una meningitis, tenemos que utilizar el doble, digamos, de la situación. Así hay dosis meningias para diferentes fármacos. Cuando se trata de infecciones en el riñón, tal vez la vancomicina es lo único que le va a sanar de esa infección, pero ya está orinando poco, está con daño renal. Y la vancomicina se metaboliza también en el riñón, entonces le va a ocasionar más daño renal. Pero en el afán de salvar su vida, tendré que utilizar nomás vancomicina. Pero ya voy a utilizar dosis ajustadas al filtrado glomerular, al del glomérulo, ¿no? Del riñón. Dosis ajustadas a la falla renal que tiene el paciente. Entonces, no es algo que lo podemos traspolar in vivo, in vitro, porque interviene mucho el paciente, ¿no? La inestabilidad por la concentración. Esto igual les dije, no es indispensable mantener una concentración efectiva del fármaco en el sitio donde proliferan los microorganismos infecciosos. Por eso, si este fármaco es cada 6 horas, pues tiene que cumplirse eso de cada 6 horas. A veces no se puede garantizar el tratamiento. Por ejemplo, si necesita un frasco, este paciente, cada 6 horas, por 7 días, 7 por 4, 28 frascos va a necesitar para su tratamiento. Pero si por razones económicas no puede cumplir, o a duras penas a cumplir 4 el primer día, voy a buscar otro fármaco que tal vez se puede utilizar una vez al día, igual que cuesta casi lo mismo, y ya voy a utilizar solamente 7 frascos. Pero tengo que ver
que mi tratamiento se garantice, que se cumple el tratamiento, ¿no? Hay un efecto post-antibiótico, igual, ¿no? Para reforzar esto, que acá dice el tiempo que tarda la bacteria en recuperar todas sus funciones alteradas después de una breve exposición antibacteriana. Entonces, si le estoy dando bien a la bacteria con los antibióticos, y recién voy por el cuarto día, ya no tengo antibióticos, o el paciente dice, pues ya me siento bien, alta solicitada, pero tiene que cumplir los 7 días, pero ya me siento mejor. Entonces, tal vez se va a sentir bien el quinto día, el sexto día, el séptimo día, hasta 10 días, hasta 2 semanas va a seguir bien. Porque en ese periodo, las bacterias que han sobrevivido empiezan un nuevo periodo de recuperación de su metabolismo y multiplicación. Y luego va a volver tal vez en unas 2 semanas más enfermo. Y esas bacterias, con esa agresión temporal que has recibido por un tratamiento antibiótico no completado, van a volver con resistencia, ¿no? Entonces, ese es el efecto post-antibiótico. Por eso el antibiótico se tiene que utilizar hasta que estemos seguros de que se ha eliminado al microorganismo. Respuestas císticas de los tejidos. Hay algunos tejidos en los cuales los antibióticos no llegan fácilmente, como igual ya les había dicho, y las infecciones se pueden hacer crónicas. Nosotros cuando nos enfermamos de tal vez una gripe, estamos tosiendo, nos da un poquito de fiebre y estamos mocosos, ya pues nos ha dado tal vez una influenza. Si no nos curamos de la influenza, tal vez vamos a seguir con moquitos 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, seguimos con moco y seguimos tosiendo. Tal vez no estamos tan fregados como al principio con esa gripe, pero el moco no se va. Y esa tos no se va y nos está empezando a doler la frente. ¿Qué hemos desarrollado? Sinusitis, ¿no? Porque ahí generalmente el germen que produce sinusitis es el Haemophilus influenza, que se queda en los senos paranasales y es difícil eliminar. Se necesita, incluso a veces cuando ni con antibióticos ya se lo puede eliminar, se necesita cirugía. Cuando nosotros sufrimos una infección, podemos ayudarnos con antibióticos, pero nuestro sistema inmunológico también tiene que intervenir. Y a veces es la intervención de nuestro sistema inmunológico también nos puede dañar a nosotros, ¿no? Como en el caso de la fiebre. No son las diapositivas, que no está enfocado, pero ahí estamos acabando. Ahí, para los grabadores. No son mis diapositivas, por cierto. No está bien enfocado arriba. Entonces, nuestro sistema inmunológico ataca nuestro propio cuerpo. Cuando en una faringitis, una faringoamigdalitis, que nos puede dar por virus, no siempre es por antibióticos, nos puede doler la faringe, tenemos fiebre, ya tenemos fiebre muchos días, revisamos la faringe y en la faringe hay pus en las amígdalas, y también hay peteques, que son puntos rojitos en el paladar, y también hay coágulos de sangre. Decimos, esta es una faringoamigdalitis probablemente estreptocócica. ¿Cuál es el tratamiento? Antibiótico, penicilina. Si no quieren el pinchazo, amoxicilina. Ya, muy bien. Pero si no se cura, estos gérmenes migran por la sangre y se van ¿a dónde? A las válvulas cardíacas, a las válvulas auriculoventriculares o pulmonar y aórtica, se van ahí y nuestro sistema inmunológico va a pelear con estas bacterias y en ese afán dañan las válvulas, ¿no? Dañan las válvulas y esta válvula puede quedar insuficiente. Normalmente la válvula se debería cerrar así,
El ventrículo bombea sangre, sale la sangre y para que no se torne, la válvula se tiene que cerrar así, ¿no? Pero puede que quede dañada y luego se torna. Entonces bombea sangre y se torna porque la válvula no se cierra bien. Es una válvula insuficiente. O a veces la válvula puede quedar rígida. Entonces, cuando se tiene que abrir la válvula para que el corazón bombee sangre, esta válvula se abre a medias y la sangre sale regurgitando. Entonces, a eso se llama estenótica, ¿no? Puede ser entonces estenosis o insuficiencia. Eso es producido por la fiebre reumática. ¿Quién lo ha producido? Nuestro cuerpo a la hora de pelear contra las bacterias por una faringoamigdalitis mal tratada. O eso es frecuente en niños que hacen faringoamigdalitis a repetición, 5 o 6 veces al año, no se curan y con el tiempo hacen fiebre reumática. O en el caso del síndrome de Guillain-Barré, igual nosotros nos podemos infectar por un germen, el germen ingresa, sus proteínas son similares a las que se encuentran en las vainas de mielina y nuestro cuerpo manda anticuerpos que van y atacan estas vainas de mielina. Y las vainas de mielina, ¿qué es lo que transmiten? Los impulsos nerviosos, las órdenes, ¿no? Si yo quiero hacer esto, o hago deporte, pero las vainas de mielina empiezan a dañarse y generalmente en miembros inferiores pasa eso. Por eso hay una parálisis ascendente en el síndrome de Guillain-Barré. Luego ya no pueden pararse, ¿no? Y necesitan otro tipo de tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulinas. Cada frasco, por cierto, entre 8.000 a 12.000 cuesta. Necesitan como unos 15, entonces muy pocos no pueden sostener el tratamiento en una persona. Entonces, un daño de nuestro sistema inmunológico, pero secundario a la infección. Los gérmenes, nosotros tenemos gérmenes buenos, por decir, en la boca, en todo el tracto gastrointestinal, que nos ayudan a la reabsorción de los alimentos, o a veces no nos ayudan a la reabsorción de los alimentos, pero están ahí como diciendo, esta ciudad es nuestra. Y cuando llega la infección, los gérmenes malos, ¿qué hacen? Los buenos los matan a los malos, ¿no? Porque es normalmente su ubicación de sus gérmenes buenos. Pero cuando nosotros tomamos antibióticos discriminadamente, matamos tal vez a los malos, pero también nos vayamos a los buenos. Entonces, nuestro intestino queda despoblado de bacterias buenas, de esa microbiota normal que debería haber. Esa es la microbiota saprófita o la microbiota normal del intestino, que tienen que estar ahí. Lo mismo pasa con la microbiota vaginal. Hay unos lactobacilos en la vagina que mantienen un pH ácido. Pero cuando uno toma antibióticos discriminadamente, pues se mueren esos lactobacilos y luego aparecen con flujo por infección por cándida, ¿no? Que ha aprovechado que ya no hay ese medio ácido y ha aprovechado para producir infección. ¿No? Bueno, en determinadas infecciones que son producidas por virus, en las bronquitis, son producidas por virus que a toda tos a veces en la farmacia ya te están soltando los antibióticos. No, si es una bronquitis es algo viral. Entonces, ahí tomamos antibióticos que no deberíamos haber tomado y simplemente estamos eliminando las bacterias buenas que tenemos. Bueno, es la última o penúltima. ¿Cómo sabe? Dice. Ah, cierto. Ya. Entonces, la selección de antibióticos debe ser racional por todo lo que hemos dicho.
¿no? El diagnóstico es necesario, el diagnóstico etiológico específico. Cuando usted ya esté en el tercero, cuarto, quinto, ya más va a ser clínico. Este año, bueno, tenemos 2 aprox y todos los demás son clínicos en bacteriología. Bacteria y casos clínicos. Entonces, es importante el diagnóstico etiológico para formular un tratamiento empírico. Como ya les había dicho la ocasión anterior, si tenemos una infección, voy a mandar a muestra cultivo, me va a llegar en 2 a 4 a 5 días, pero no puedo, en 5 días vuelva señora, ahí recién le voy a poder dar el antibiótico, vuelvo con los resultados. No. Tengo que iniciar tratamiento. No les puedo decir aunque se equivoquen. Para eso tienen que conocer la clínica, los síntomas, realizar un buen examen físico, pensar en los gérmenes más frecuentes que ocasionan eso que tiene y iniciar tratamiento. Eso lo hacemos todos los días. No somos laboratorios dependientes, no dependemos del papel para decir, tiene esto, tome esto. No, vemos signos, síntomas, vemos la historia de la enfermedad actual y prescribimos el medicamento, ¿no? Eso es importante. Y para esto tenemos que tener en consideración igual todas estas condicionantes. ¿Dónde está la infección? La edad del paciente. ¿Cómo habrá adquirido la infección? Por ahí es una paciente que ha venido por una fractura de tobillo al hospital y tiene que operar, pero no tiene recursos la mamá. Y recién sus hijos van a mandarle, creo van a llegar desde Argentina y van a comprar la placa, los tornillos que se necesita para repararse el tobillo y se queda una semana en el hospital internado. No se puede hacer operar. Y luego ya empieza a toser. Pero ella no ha venido por tos y luego empieza a tener fiebre. Y luego ya está espiando con dificultad. Y hasta oxígeno le han puesto. ¿Qué tiene que ver una fractura de tobillo con oxígeno? Entonces se ha agarrado una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y los antibióticos que voy a utilizar para una neumonía intrahospitalaria son diferentes a los que utilizaría para una neumonía adquirida en la comunidad. Ahí tal vez voy a utilizar una cefotaxima, una cefalosporina para los gérmenes de la comunidad, pero en un intrahospitalario voy a utilizar un carbapenémico, meropenémico, ¿no? Porque si utilizo una cefotaxima no le va a hacer ni cosquilla a este germen que ha vivido toda su vida en el hospital y que aprovecha estados de inmunodepresión para producir infección. Entonces tenemos que saber dónde agarrar la infección. Factores mecánicos predisponentes. Cuando un paciente está crítico, igual nosotros le ponemos sonda nasogástrica, le ponemos catéter, le ponemos sonda vesical, o a veces tiene líquido en el pulmón, tiene derrame pleural, le ponemos un tubo. Todos estos dispositivos son fuentes de infección. Si está con este tubo ya 2 semanas, se va a colonizar. Si está con este catéter, a ver, los pacientes que están con cáncer necesitan catéter para recibir su quimioterapia, que es súper fuerte. Entonces, por ahí igual se puede colonizar, pueden vivir gérmenes, formar como un film, como una película en el interior de estos dispositivos. Entonces, a veces están haciendo fiebre todo el tiempo, se les pone antibióticos, nada, no mejora nada, pero los gérmenes están en estos dispositivos y se liberan de tanto en tanto, pasan a la sangre y producen fiebre. ¿Qué hay que hacer? Sacar en cuanto se puede, o cambiar por otro. Sacas este ponzón si realmente necesitas seguir con catéter. Si tiene derrame pleural, le sacas y luego le dejas descansar y más arriba le vuelves a poner otro tubo. Entonces, estos dispositivos generan colonización. Esta es la última. ¿Cuándo hay que realizar pruebas de sensibilidad? Cuando el microorganismo que se obtiene es de una variedad que suele ser resistente a los antibióticos. Cuando la infección probablemente es letal, a menos que reciba tratamiento específico. Y en ciertas infecciones donde la erradicación del microorganismo obliga a utilizar fármacos que son rápidamente bactericidas, no solo bacteriostáticos. No hacemos cultivo en todas las infecciones.
Llega un paciente con neumonía, no hacemos hemocultivo, cultivo de aspirado bronquial, no, a menos que tenga una enfermedad grave, una neumonía grave, muy insuficiente, con mucha fiebre, y en la radiografía o en la tomografía parece que es una neumonía necrosante, se ve ahí el pulmón blanco, con áreas negras en su interior, si se está necrosado ese pulmón. Entonces haremos cultivo. Una pielonefritis, llega séptico, ahí tenemos que enviar un cultivo. Los cultivos son caros, entonces tienen que estar muy bien indicados, ¿no? Por ahí viene con tos, no le vamos a hacer cultivo. Vamos a hacer tal vez eso en la práctica, pero en los hechos tiene que estar bien justificado el pedir un cultivo.